Muy bien, mis hermanos, pueden tomar sus asientos y vamos a considerar el mensaje de la palabra de Dios de este día. He intitulado a mi mensaje El llamamiento de Samuel. El llamamiento de Samuel. Siempre cuando el Señor separa a un hombre o a una mujer para su servicio, llega el momento cuando de diferentes formas lo llama con toda claridad para que desde ese momento entregue su vida por completo al servicio de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos de esta realidad en las historias de los llamamientos de cada uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, quienes, como dice la palabra, dejaron todo para seguir al Maestro. En 1 Samuel capítulo 3 está consignada la historia del llamamiento de Samuel, de la cual podemos aprender grandes verdades, mis hermanos. En primer lugar, vamos a ver que Jehová llama en el momento más oportuno. Jehová llama en el momento más oportuno. Cuando la necesidad de un siervo de Dios es imperante. Hermanos, en el pueblo de Dios en ese tiempo había necesidad de un verdadero siervo de Dios, hermanos. Pues como vimos hace 8 días, los sacerdotes que estaban allí en el templo, hermanos, pues eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Y el sumo sacerdote Elí era un buen hombre, pero ya estaba muy ancianito, 98 años de vida ya tenía. Y además pues era muy, digamos, blandito con sus hijos, ¿verdad? Y estaba solapando todo el mal que ellos estaban haciendo en la casa de Dios. Así que había necesidad de un verdadero siervo, de un hombre que se dedicara verdaderamente a servir al Señor, ¿verdad? Jehová llama cuando la palabra de Dios escasea, hermanos. Dice en 1 Samuel 3:1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Pues claro, hermanos, ¿por qué escaseaba la palabra de Dios? Porque los siervos de Dios eran hombres impíos, hermanos. No estaban trayendo con fidelidad el mensaje de la palabra al pueblo. Dios no se estaba revelando a ellos por medio de visiones. ¿Por qué? Porque ellos estaban dedicados, hermanos, al mal, al pecado. Y por eso la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Aunque Samuel estaba ministrando, pero estaba apenas aprendiendo, ¿verdad?, todo lo que era el ministerio del Señor. Dios no se estaba manifestando porque sus supuestos siervos, Ofni y Fines, eran hombres impíos. Dios no se estaba manifestando porque el sumo sacerdote Elí, en lugar de estorbar a sus hijos, los estaba solapando. Jehová llama cuando encuentra un candidato adecuado. Y ahí otra vez en la primera parte del versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué mejor persona que ese hombre, Samuel, ese joven que estaba ministrando al Señor, es decir, sirviendo al Señor fielmente en presencia de Elí?
Jehová llamó con insistencia a Samuel, hermanos. Y ahí entra el pasaje que leímos, ¿verdad? En 1 Samuel 3, del 2 al 6. Dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. En el caso de Samuel, mis hermanos, Dios lo llamó con voz audible. Con voz audible. O sea, él podía escuchar, por eso corrió con Elí pensando que era Elí el que lo estaba llamando. Él podía escuchar la voz. En mi caso, mis hermanos, también fue con voz audible, por medio de uno de sus siervos que predicó desde el púlpito. Yo no oí como Samuel la voz de Dios, ¿verdad? Pero uno de sus siervos, hermanos, un día que yo asistí a la iglesia, hermanos, yo estaba estudiando medicina, y aquel siervo empezó a decir: debes dejar tu carrera, debes dejar todo lo que estás haciendo y prepararte, porque te necesito en la obra de Dios. Y hermanos, yo sabía que era mía el que me lo estaba diciendo. Habíamos miles de personas, pero yo sabía que era mí el que me lo estaba diciendo el Señor. Y yo dejé todo y me fui a preparar para servir a mi Señor. Entonces yo sé que Él llama, y llama con insistencia. Mi llamamiento también fue insistente, mis hermanos, por medio de ver la necesidad de obreros en la viña del Señor. Yo vi cuánta necesidad había, hermanos. Como dice la Biblia, que los campos estaban blancos para la siega, pero no había quien, hermanos, fuera a levantar esa siega, hermanos. Y yo, hermanos, dije: sí, el Señor efectivamente me está llamando, ¿no? Entonces, así fue también mi Dios, muy insistente conmigo. Y por eso sé y comprendo a Samuel también. Quizás Dios te está llamando a ti de muchas maneras, o te ha estado llamando. Quizás Él te está llamando hoy mismo, mi hermano. No desoigas su voz. Si la escuchas y la atiendes, experimentarás la más gloriosa experiencia que te puedas imaginar. Dios lo llamó para que Samuel lo pudiera conocer. Eso está en el versículo 7. Fíjense lo que dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel había estado desde pequeño sirviendo en la casa de Dios, pero no había tenido un encuentro personal con Dios. Aún no lo conocía, aún no entendía su bendita palabra. Quizás tú, joven, quizás tú, señorita, has crecido desde que naciste dentro de la iglesia, pero no has tenido un encuentro personal con Cristo. Hoy el Señor te está llamando para que lo conozcas, para que entiendas su bendita palabra y para que le entregues tu corazón y tu vida entera. Dios lo llamó, mis hermanos,
Y por fin Samuel atendió a su llamado. Él pensaba que era el sacerdote Elí el que lo estaba llamando. Pero Jehová siguió insistiendo. Versículo 8 dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Entonces, hermanos, esa ya era la cuarta vez, ¿verdad? La cuarta vez que el Señor llamaba a Samuel. Y ahora sí, él le contestó: Señor, habla, porque tu siervo oye. Finalmente atendió a la palabra del Señor. Ahora, Jehová, mis hermanos, no solamente llama cuando es oportuno, ¿verdad? Cuando es necesario, que hay necesidad de un siervo suyo que instruya al pueblo. Jehová llama a realizar un trabajo bien difícil, hermanos. Bien difícil. Si Él te llama, Él no te va a llamar, hermanos, a que hagas cualquier cosa. Te va a llamar a hacer algo difícil, bien difícil que hacer. Samuel recibió como primer tarea, fíjense, corroborar el mensaje de juicio que el siervo de Dios había anunciado contra la casa de Elí, el sumo sacerdote que lo educó y lo preparó para servir a Dios. ¿Se acuerdan que había venido un varón de Dios y le había dicho a Elí que su familia iba a sufrir, que sus hijos iban a morir, que sus descendientes iban a morir todos en edad viril, y que los iba a desechar del ministerio y todo eso? Y ahora se lo dice a Samuel, hermanos, y Samuel tenía que írselo a decir a Elí también él. Y qué difícil, hermanos, porque Elí fue el que lo recibió desde niñito, hermanos. Elí fue el que lo educó, Elí fue el que le enseñó, el que lo cuidó. Prácticamente fue como un padre para él, porque su madre lo dejó allí en la casa de Dios desde que lo destetó. Y Elí se hizo cargo de él. Y qué difícil era ahora irle a decir a Elí que Dios lo había desechado y que había desechado a su familia. Hermanos, siendo como un padre para él. Era una tarea muy difícil, hermanos, la que le tocó a Samuel. Fíjense en el versículo 11 al 14, dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Fíjense, ese fue el mensaje que recibió Samuel el día de su llamamiento. Samuel, mis hermanos, temió descubrir a Elí lo que Dios le había revelado, hermanos. Pues claro, hermanos, es lo más lógico.
Él tenía miedo de irle a decir todo lo que Dios le dijo. Eso está en el versículo 15. Dice: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Samuel temía descubrir la visión a Elí. Muchas veces a los siervos de Dios nos toca predicar buenas nuevas de salvación a nuestras iglesias, por lo que lo hacemos con alegría y autoridad. Pero en ocasiones tenemos que poner el dedo en la llaga, predicando muy duramente contra el pecado, lo que incomodará a las personas y hará más difícil nuestra participación. Pero aún así debemos compartir con fidelidad el mensaje de Dios. El siervo de Dios tiene que decir las cosas, hermano, aunque sean duras. Sigamos el ejemplo de Samuel, que no dudó en transmitir con fidelidad el mensaje recibido del Señor, aunque era difícil hacerlo, porque se trataba de un ser muy querido. Vean ustedes en el versículo 16 al 18. Llamando pues Elías a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Aquí, hermanos, yo me quedé muy sorprendido cuando leí este pasaje, hermanos. Cuando estudié para hacer este mensaje, yo me quedé muy sorprendido de lo que dijo Elí, hermanos. Después que escuchó otra vez, ahora en boca de Samuel, ¿verdad?, que Dios iba a traer el juicio sobre su casa. Fíjense lo que dice él: Jehová es, que haga lo que bien le pareciere. En lugar de decir: Señor, perdóname, Señor, he estado haciendo malas cosas, lo siento, Padre mío, dame una nueva oportunidad. Dijo: bueno, si me va a juzgar el Señor, pues que haga lo que quiera, Él es Dios, Él sabe. Hermanos, no es una actitud, y con todo respeto lo digo, porque era un siervo del Señor, pero no era una actitud correcta la de Elí. Él debía de haber mostrado arrepentimiento, hermanos, en lugar de decir eso, ¿verdad? Pero bueno, Samuel le dijo todo tal como Dios se lo había revelado. Un buen predicador presentará la totalidad de la palabra de Dios con fidelidad, y no solo endulzará el oído de la gente con palabras que a la gente le gusta escuchar. Ahorita, hermano, recuerdo a un amigo mío que le estuve mandando mis mensajes. Le estuve mandando mis mensajes de cada semana, porque yo crecí con él, con ese amigo. Y un día me dio la sorpresa y me llamó en una videollamada. Cómo me dio gusto volver a verlo. Pero me llamó para regañarme, hermanos. Dice: oye, dice, ¿qué pasa contigo? Dice, tus sermones están bien duros. Dice, eres muy duro, muy cruel en lo que dices. Acuérdate que Dios es amor, dice, que debemos hablar cosas de amor, de que Dios es amor. Pero tú hablas bien duro en tus mensajes. Y pues preferí mejor ya no enviárselos, dije, ¿verdad? Porque pues en lugar de ser de bendición, estaban siendo pues tal vez un tropiezo para él, hermanos.
y mejor ya no se los envié, hermano. Pero yo dije, pues yo no puedo nada más decir cosas bonitas, que la gente se vaya, ay, qué bonito estuvo. Yo tengo que decir todo lo que la Biblia dice. Y como alguien dijo, hermanos, usted tira muchas pedradas, dice. Me dijo una vez un hermano, usted tira muchas pedradas. Le dije, sí, nada más que yo no las tiro así, yo las tiro así, le dije. Y muchas de esas piedras me caen a mí mismo, le dije. Muchas me caen a mí mismo, porque todos le fallamos al Señor, hermanos. Pero un siervo de Dios tiene que decir las cosas, hermano. Tiene que decir todo. Ahora, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo predicó Juan 3:16, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué precioso mensaje, un mensaje de amor, que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito. Sí predicó eso el Señor, pero también predicó Mateo 23, hermanos. Fíjense lo que dice Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada,
Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hermanos, disculpen que lo leí todo el mensaje del Señor Jesús, pero lo quise leer todo para que ustedes puedan ver que el Señor sí predicó del amor de Dios, hermano. Pero también, cuando fue necesario, habló de la justicia de Dios, hermanos. Y habló del pecado, y habló contra el pecado, hermanos. Y fue duro nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos que seguir sus pisadas de Él. El fiel predicador de Dios, mis hermanos, debe decir siempre la verdad, sin importar lo dura o terrible que ésta sea. Siempre debe decir la verdad. Jehová, mis hermanos, llama, acompaña y hace prosperar al llamado. Jehová siempre estuvo con Samuel, mis hermanos, y sustentó cada palabra de su mensaje a Israel. Vean ustedes, en el versículo 19 dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cuando tú decides predicar con fidelidad la palabra de Dios,
nunca quedarás mal, porque la palabra de Dios es la verdad final. Nunca, absolutamente nunca Dios dirá en su palabra algo que no se cumplirá o que es mentira. Así que si lo dice la palabra de Dios, dilo con total autoridad. Así Samuel fue como el Señor Jesús, a quien la gente oía con agrado, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque el Señor siempre predicaba lo que Dios dice, hermanos. Y cuando tú predicas lo que Dios dice, lo puedes hacer con toda autoridad, porque te respalda la misma palabra de Dios. Jehová hizo que Samuel ganara el respeto de todo Israel, hermanos. De todo Israel. ¿Verdad? Fíjense lo que dice en el versículo 20, primero de Samuel 3:20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era profeta de Jehová, era fiel profeta de Jehová. Desde Dan hasta Beerseba significa la totalidad del territorio israelita. Dan era el límite norte, Beerseba el límite sur. Es todo Israel, por eso dice todo Israel, ¿verdad? Respetó a Samuel y sabía que era un fiel profeta de Dios. Es como decir de Cancún a Tijuana, o todo México, ¿verdad? O como decir de Miami a Seattle, o sea, todo Estados Unidos, ¿verdad? Todo Israel, hermanos, conoció que Samuel era un fiel profeta del Señor. Jehová le apareció conforme a la promesa que le había hecho, ¿verdad? Y ya dijimos que no había visión continuamente, se estaba escaseando la palabra, pero a Samuel sí le dijo que iba a estar con él y a él sí le apareció, ¿verdad? Dice allí en el versículo 21, y Jehová volvió a aparecer en Silo. Dice, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. O sea, conforme a lo que él había prometido, ¿verdad? Dios había aparecido a Adán, a Abraham, a Moisés, a Josué, a Gedeón, a los padres de Sansón y ahora a Samuel. Así, el juez y profeta Samuel pasaría a formar parte de la lista de los hombres más privilegiados de la historia, es decir, la lista de los hombres que han visto a Dios. Nosotros, hermanos, andamos por fe, no por vista, como dice el apóstol Pablo. Pero aunque por el momento no podemos ver a Dios, sabemos que Él está a nuestro lado y que muy pronto le veremos y nos gozaremos con Él en su misma presencia. Dios se dio a conocer y llamó a Samuel para servirle como juez y profeta de Israel. Y Samuel atendió al llamado del Señor y continuó el precioso ministerio que había comenzado desde su niñez. Sin duda, su madre Ana presenció y disfrutó a plenitud el desarrollo espiritual de su hijo. Y agradeció a Jehová durante toda su vida la bendición tan grande que Dios le había dado en su hijo Samuel. Hoy día, los llamados somos tú y yo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a reaccionar como Samuel o vas a ignorar la voz de nuestro Dios Todopoderoso? La respuesta está en ti, mi amado hermano. La respuesta está en ti. Hoy el Señor te llama a ti.
En ese tiempo dijo Samuel, Samuel. Hoy está diciendo Angelina, Angelina, Alicia, Alicia, Esther, Terry, Elda, Marta, Marisol, Iván, Iván, Miguel, Tony, Francisco, Alex, Marisol, Caleb, Marcelino. Hermanos, Él nos llama a cada uno. Michelle. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué quiere, pastor? Heme aquí. ¿Qué quiere que haga? No, no soy yo, es el Señor el que te está llamando. Cuando lo oigas, dile: habla, Señor, que tu siervo oye. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.